Después de haber visto tantas veces, ya en varias ocasiones, pasajes en el libro de Éxodo, ¿verdad? Quiero seguir, he seguido más bien en el libro de Éxodo, avanzando. Y sé que uno de los últimos temas que repasamos, más bien estudié y pude compartir, fue sobre las plagas de que hubieron en Egipto, ¿verdad? Y como les digo, sigo en el capítulo de Éxodo, más allá de estar leyendo también otros pasajes en otros versículos y escuchando también algo de la palabra por el pastor y montones de cosas. Hoy me encuentro leyendo en Éxodo, que los invito a Éxodo 17:8, lo voy a leer al versículo 16. Y bueno, voy a leer el pasaje y vamos a entrar ya directamente a la porción de la palabra. Como título tenemos la guerra con Amalek, ¿verdad? Bueno, aquí comienza diciendo así en el 17:8, como les decía, de Éxodo. Seguimos en el libro de Éxodo. Dice así: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, aquí rápidamente puedo decir que vemos la victoria sobre los amalecitas, ¿verdad? De Israel sobre los amalecitas. Sabemos y vimos todo el tema de las plagas y vemos, después de toda la situación, hasta los primogénitos, ¿no? Cuando es liberado el pueblo de Israel, allí, ¿no? Automáticamente cuando ellos salen de ahí del pueblo de Israel, poco más adelante, ¿no? Nos encontramos con esta guerra de Amalek que quiere atacar, ¿verdad? Ataca al pueblo de Israel y ellos estaban saliendo recientemente de ahí y se puede decir que muchos de ellos estaban débiles, ¿no? Entonces vemos que porque en realidad el protagonista no importa saber, más bien uno podría buscar, yo en lo personal, por ejemplo, quién era Amalek, ¿no? ¿Quién era este Amalek, ¿no? Que vino y peleó contra Israel, ¿no? Y que bueno, vamos a volver a repasar en el capítulo 11, que lo leímos, 17:11, lo que sucedía mientras Moisés, ¿verdad?, atacaba a, a este Amalek. Mi primer duda, mi primer, ¿cómo puedo decir la palabra? Intriga era saber quién era, pero digo, después pude ver, leyendo toda la historia, repasándola versículo por versículo, que lo más importante no era quién era, sino que es algo espiritual, evidentemente, ¿no? Es algo que en el final también vamos a ver, algo espiritual que sigue sucediendo,
no solamente fue contra el pueblo de Israel en este momento, incluso hay otros pasajes más que pude leer como en Samuel, en Oseas también, eh, pero en Samuel pude ver como más directamente cuándo ataca este espíritu, Amalek, ¿no? Porque esto es algo espiritual, ¿tá? Esto es algo que no vemos pero que existe. Entonces aquí pude ver yo detenidamente, voy a volver a leer el capítulo 11 como dije, el 17-11, cuando, voy a leer un poquito más de antes mejor, cuando dice, a partir del 8 me sale a leer yo, ¿no? Voy a volver a leer del 8 al 11 o el 13. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Dice así, entonces vino Amalek, ¿no? Este espíritu que yo digo. Y peleó, y la palabra revela, ¿verdad? Y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, ¿verdad? Este espíritu que estaba atacando al pueblo de Israel, que venía, no los atacó cuando estaban allí, ¿no? Con todas las plagas, ¿no? Los ataca cuando ellos ya estaban saliendo a un liderazgo, se podría decir. Cuando ellos estaban saliendo, ¿verdad? Con un destino, ya sabía, este espíritu ya sabía que ellos habían salido de toda esa cantidad de plagas y todo, cuando ya tenían un destino, no es que los atacó en cualquier momento, no es que no, que hoy en día si lo llevamos a nosotros nos va a atacar en cualquier momento, sino que eh, este espíritu evidentemente acá lo vemos en la historia y lo vamos a ver en Samuel también rápidamente, de una manera media rápida, pero lo vamos a ver también en qué momento ataca, porque no atacó, como digo, allí cuando ellos estaban eh, allí esclavos en Egipto, ¿no? Que los ataca cuando ya estaban saliendo allí con un destino, iban enfocados, ¿no? Cuando uno ya sabe, ¿no? Este espíritu, eh, cuando ya sabe que una persona tiene un destino, tiene un momento en su vida en el que está enriqueciéndose, en este caso, de la palabra, que está aprendiendo, que está teniendo comunión, que está creciendo, que hay un propósito, ¿verdad? Es cuando él ataca. ¿Por qué? Porque acá más adelante lo muestra en esta situación. Como les decía, cuando Moisés le dice a Josué que vaya a buscar, que coja a estos varones y que salga a pelear contra Amalek, ¿no? Entonces dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces Josué hizo como le dijo Moisés, ¿no? Peleando contra Amalek y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Acá me detengo un poquito en el 10. Amalek no atacó a Amalek, no atacó a Hur, atacó a Moisés. ¿Por qué? Porque sabía que él era el líder. Entonces en este momento cuando lo ataca a él, no atacó a Aarón ni a Hur. ¿Por qué ataca a Moisés? Porque sabía que él iba a tomar un liderazgo allí, ¿no? Él no ataca a las personas que están ya firmes en el sentido de un propósito con la frente en alto, de decir yo voy a hacer esto, voy a orar, voy a levantar las manos, voy a creer. No, él ataca a las personas débiles, a las personas que están tristes, a las personas que están eh, como les decía, de maneras que sabe que las va a atacar y aún como por ejemplo tienen falta de conocimiento, por ejemplo, de la palabra, por así decirlo, ¿no? Y no en el corazón, en la mente, como pasa en Oseas, cuando dice en Oseas 4:6, ¿verdad? Que vemos que dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, dice, ¿no? Pero no era por falta de conocimiento de la palabra, como muchas veces lo tomamos, ¿no? Yo pude ver eso ahora, sino que estaba hablando de la falta de conocimiento de lo que estaba pasando allí en el pueblo en ese momento. De lo que estaba pasando en ese momento era que tenían falta de conocimiento y por eso perecieron, por eso perecieron. Entonces es a esa persona que él ataca. Por eso tenemos que enriquecernos con la palabra, por eso tenemos que estudiarla, por eso tenemos que saber cuándo y dónde nos metemos, hasta dónde tenemos conocimiento para saber cómo batallar con esta clase
de cosas espirituales, ¿no? De esta clase de espíritu, como Amalek, por ejemplo, ¿no? Como digo, él no atacó a Aarón ni a Hur, atacó a Moisés, ¿por qué? Porque sabía que él era el líder. Aquí más adelante lo vemos que fue él, ¿no? En el 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek, ¿no? Él era un ser humano como nosotros, se cansaba obviamente. Subía sus manos y él, ¿verdad? Iba ganando, ¿no? Cuando él las bajaba de cansancio, porque también se cansa, también él se cansaba como nosotros, un ser humano de carne y hueso, fue un ser humano de carne y hueso, allí sé que prevalecía Amalek, o sea, iba ganando Amalek cuando bajaba las manos. Entonces, ante esta situación, ¿verdad? Que estaba allí Aarón y Hur con Moisés, en el 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, lo que estaba diciendo, ¿no? Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, las manos de Moisés, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. O sea, fueron muchas horas que estuvo luchando allí, ¿verdad? Él necesitaba allí, ¿no? Por eso estaba allí Aarón y Hur, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Levantando las manos de este hombre, de este líder, allí para ayudarlo a batallar y ganar esta batalla que fue una batalla larga. A veces uno tiene batallas en la vida y uno quiere que se terminen enseguida, ¿verdad? Pero a veces esas batallas nos encontramos que no se terminan de un día para otro. Es en la diaria, todos los días, ¿no? Todos los días. Y se nos hace larga, ¿verdad? Y nos cansamos, y nos desanimamos, y nos entristecemos, y no tenemos ganas de nada, ¿verdad? No tenemos ganas de leer la palabra, no tenemos ganas de ir a la iglesia, no tenemos ganas de alabar a Dios, no tenemos ganas de levantar las manos, ni siquiera darle las gracias por lo que Él ya ha hecho, más allá también de por lo que Él hará en la vida de cada uno de sus hijos, ¿no? Pero a nosotros no nos extrañemos que nos sintamos así, porque acá podemos ver cómo Moisés se cansaba, ¿no? Y allí el Señor, en su misericordia, ¿verdad? Y sabiendo todo lo que iba a suceder, porque Él ya sabe de antemano todas las cosas que van a suceder, ¿no? Él tenía allí estas dos personas que le podían levantar las manos a Moisés para poder aguantar, como dice, hasta que se puso el sol. Viene diciendo en el 12, ¿no? Y en el 13 dice, y Josué deshizo a Amalek, a este espíritu, ¿verdad? Y a su pueblo a filo de espada. Sabemos que la espada en la palabra, aquí en la Biblia, el signo de espada, ¿verdad? Es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, como digo, este espíritu ataca, está claramente yo leí acá y tomaba para mi vida, ¿no? Que he estado en un tiempo, en lo personal, de que me he sentido así, como se sentía Moisés, cansada, ¿no? Desanimada, muchas veces triste. Dice que si somos de doble ánimo, dice que Dios nos vomita, ¿no? Que seamos frío o caliente, pero que no seamos tibios. Y bueno, no tenemos que tener vergüenza y querer mostrarnos autosuficientes, porque no lo somos. No lo somos. ¿Cuándo nos encontramos así? Cuando no hay comunión con la palabra, cuando no recordamos sus promesas, cuando no las leemos, ¿no? No sé si decir cuando no hay comunión por completo, creo que es más grave todavía las cosas, pero cuando empezamos a romper un poco eso de esa línea que uno empieza a tener en lo personal, hablo, ¿no? Empezamos a sentirnos así, ¿no? Y nos empieza a pasar esto mismo que le pasaba a Moisés. Porque ¿dónde encontramos la fortaleza? En la palabra, en Jesucristo, en seguirlo a Él, ¿no? Eh, no solamente en la falta de orar arrodillado, ¿no? Yo también pensaba en eso, ahora siguiendo avanzando en la palabra. Quiero hacer hincapié en esto, porque esto me llevaba a pensar también, ¿no? ¿Cuántas revelación en la palabra? Si tendremos que pedirle a Dios que nos dé revelación a través de su palabra. Qué importante que es, porque en su palabra, como siempre digo, está todo. Porque hoy en día, digo, podemos ver que estamos en el final de los tiempos. Porque yo pensaba, digo, sabemos que hay profetas de parte de Dios, ¿no? No, pero no cualquiera es profeta. No cualquiera profeta, porque vemos como los profetas de Baal, yo podía ver en la palabra, ¿no? A través de la palabra,
esos falsos profetas, ¿no? Que muchas veces hay que pedir en oración a Dios que cuando recibamos una profecía de parte de Dios, ¿no? Realmente si uno tiene conocimiento de la palabra y no que nos pase como no sea, yo decía allí que allí el pueblo pereció por falta de conocimiento de lo que estaba pasando allí, cualquiera puede venirnos a dar una profecía, ¿no? Y por no tener falta de conocimiento en la mente de la palabra de Dios, podemos ser engañados. Cualquiera puede venir a darnos una profecía, ¿no? Pero que Dios nos ayude, que no nos toque estos profetas de Baal, ¿no? Entonces, de esa manera, para poder evitar eso, es el conocimiento, la revelación de la palabra. La revelación de la palabra. Entonces, si será importante para poder batallar, ¿verdad? Contra mucha clase de cosas espirituales y espíritus que hay, ¿verdad? Como este de Amalek, que ataca, como digo, cuando una persona ya tiene un propósito, cuando la persona ya tiene allí, ¿verdad? Va encaminado como el pueblo de Israel que había salido allí, ¿verdad? De toda esa situación de las plagas, sale y los ataca. Como digo, no los atacó allí, no los atacó cuando ellos estaban viviendo todo allí esclavos en Egipto, estas plagas que estaban esclavos de Faraón. No, los atacó ya cuando sabía que ellos iban con un propósito, con un propósito. Y es así como ataca esta clase de espíritu. Y avanza una palabra y sigue diciendo en el 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, que raeré del todo de la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Por eso fue que le puso esa manera. Y dice, Jehová tendrá guerra. Y acá un poco ahí, la verdad que me detuve razonando lo que dice al final, ¿no? Aquí del 16. Cuando dice, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. La guerra no fue en este momento. Y acá está diciendo el Señor, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea que no fue la generación aquí, cuando Israel, ¿verdad?, fue atacado por este espíritu de Amalek, sino que Jehová dice que tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. O sea, en nuestra generación, en la generación anterior de nuestros padres, nuestros abuelos, de nuestros hijos, en el caso de los que seamos padres, ¿verdad? Bueno, acá está diciendo que va a ser de generación en generación. Pero bueno, si tenemos conocimiento de la palabra, si adquirimos la revelación de la palabra, que nos revela en la palabra absolutamente todo el Señor, hasta como batallar, teniendo conocimiento vamos a poder batallar contra esto, pero esta guerra la va a tener el Señor. ¿Qué está diciendo? El Señor la va a pelear por nosotros, la va a pelear, pero si nosotros tenemos el conocimiento, el Señor que la va a pelear y la venció en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero hasta que el Señor venga, este tipo de espíritus nos van a atacar. ¿Y a quiénes van a atacar? Si estamos débiles, si estamos desanimados, si estamos con falta de comunión, con falta de apartar un tiempo con Dios, de, de acercarnos a la gente que tiene conocimiento, los líderes, pastores, de, de adquirir de ellos ese conocimiento a través de la palabra, ¿tá?, que ellos tienen. No tanto el tema de experiencia personal, porque todos tenemos un testimonio, pero sí todo lo que avala la palabra, todo lo que apegamos a esas personas, ¿verdad? Que tienen, están adquiriendo de la palabra, la están estudiando, esas personas que te hablan con el respaldo de la palabra, con la revelación de la palabra, que esas personas sean un pilar también, un pilar para nosotros también. Acerquémonos a esas personas también, ¿verdad? Así como dice acá, dice que esta guerra, ¿verdad?, la tendrá Jehová contra Amalek. De generación, esto no es que nos estamos, o sea, excelso de que nos toque. A esto yo creo que puede atacar a cualquiera de nuestras vidas, la economía, la familia. Yo miraba, una de las cosas que miraba es cómo ataca a la familia. Samuel, en Samuel, vamos a ir a Samuel directamente para poder ver un ejemplo. ¿Por qué digo que también ataca a la familia, no? Si vamos a 1 Samuel 30, vemos que dice así, ¿no?
cuando David derrota a los amalecitas, ¿no? Acá pasa lo mismo. A David no lo ataca cuando estaba pastoreando unas ovejas en el campo, ¿no? ¿Cuándo lo ataca? Cuando él ya es ungido, ¿no? Ahí es cuando él lo ataca. Entonces, vamos a leer el 30 en Primera de Samuel, muy rapidito, cuando dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, ¿los de quién dice? Los de Amalec, acá vuelve, habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Y ahí, ¿verdad? Se los habían llevado, no los habían matado, se los habían llevado. Y dice en el 3, sigue avanzando y dice así, y ahí aparece David, después que pasa toda esta situación, ¿no? Hasta ahí, ¿verdad? Vimos, perdón, voy a volver para atrás, al tercer día los de Amalek habían invadido Negev, o sea, no los habían matado, dice, que los habían llevado. Entonces cuando empieza el ataque, de vuelta cuando aparece este personaje, ¿verdad? Amalek. En el 3 dice, pues David, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿No? Tremendo, tremendo. Él acá, cuando David derrota a los amalecitas, es ahí que aparece este espíritu. Por eso digo, no lo atacó a David cuando él estaba en el campo pastoreando las ovejas, lo ataca cuando él ya estaba ungido, ¿verdad? Cuando él ya tenía un propósito, como anteriormente vimos en Éxodo. Acá vuelve a suceder lo mismo. Por eso podemos ver nuevamente cómo este espíritu ataca a las personas cuando ya están, ¿verdad? Allí, con un propósito fijo, ¿verdad? Más allá de que pueden tener días de desánimo, pueden tener momentos de debilidad, de que le faltan la fuerza, como le pasó a Moisés, pero cuando la persona ya tiene un propósito, no ataca a cualquiera. Allí, acá lo estamos viendo nuevamente. Entonces, ante esto que dice que lloraron, ¿verdad? Me quiero perder, llevados de cautivo. Entonces David, la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Le faltaban las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez han llorado así? A mí me ha pasado. Levante la mano y seamos sinceros, ¿no? Los que estamos allí del otro lado y yo la levanto, ¿no? Dice, las dos mujeres, dicen más adelante en el 5, 35, seguimos en 1 Samuel, las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, ¿tá? La que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, ¿no? Aquí se entera, ¿verdad?, que estaban cautivas también. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y más David, ¿no? Ve al final ahí, dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas estaban en amargura. Entonces, sabemos que atacar en esta época a las hijas de alguien y a las mujeres eran, si bien hay muchas mujeres en la Biblia valientes, ¿verdad? Pero en este caso podemos leer detenidamente que al atacar a los hijos y a las hijas y a las mujeres, eran los que estaban más vulnerables en este momento. Volvemos a lo mismo. Este espíritu que ataca a los que podemos incluirnos, ¿no? A los que estamos, cuando estamos vulnerables. Ahí es cuando él ataca. Que desanima, que entristece, que ataca a la familia. Yo había tomado a punto montones de cosas, ¿no? Que no quiero hacer mucho hincapié en el bosquejo, sino lo que el Señor va dando, ¿verdad? Pero
ataca a los líderes, pero una de las cosas que yo había notado, ¿verdad? Que Amalek, este espíritu, ataca de generación en generación, como dijimos, sí, pero también que sabemos que Amalek tiene una guerra contra nuestro Padre, que es nuestro Padre, vuelvo a repetir, el que va a pelear con nosotros, porque Él fue el que declaró la guerra, allí en Éxodo, cuando lo leímos recién en 17. Entonces, aquí podemos ver también, ¿tá?, que David, ¿verdad?, ante ver toda esta situación de su mujer, ¿no? Había atacado a todo lo más vulnerable, como decía. Dice, cuando termina de decir que estaba en amargura, sí, estaba en amargura de alma, porque también es un ser humano, de carne y hueso, como nosotros. Así como Moisés se debilitaba en su fuerza, aquí David estaba en amargura de alma también por toda esta situación. Entonces, como digo, atacó cuando él apareció, ¿no? Entonces, dice, coma, después que dice que él estaba en amargura de alma. No termina ahí. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y ustedes qué piensan? ¿De qué manera podemos fortalecernos en Jehová nuestro Dios? En su palabra. En su palabra. Porque si nos agarra un espíritu de esto, y nos agarra así de débil, ¿no? Realmente vamos a necesitar tener en cuenta a Dios en oración, en leer su palabra, en adquirir sabiduría, en crecer en la revelación de la palabra, porque como estos espíritus deben haber muchos que atacan justamente en el momento de debilidad de las personas. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude, porque yo leía esta palabra, me venía a la mente, ¿no? En esos días que les digo, vinieron días de humedad, días de lluvia aquí, se está viniendo el invierno, uno ya no sale tanto como en el verano, los días ya no son tan lindos como para poder abrir la ventana ¿no? Y ver la naturaleza y salir al aire libre también y poder hacer actividades al aire libre, que son mucho más las que podemos hacer dentro de nuestro hogar, ¿tá? Quizá también hay cosas para hacer dentro del hogar, como a algunos lo que les gusten los juegos de mesa, ¿no? Y cosas así, mirar una película en familia, hay muchas cosas para hacer así, pero también yo creo que más allá de que la lluvia es bendición, ¿verdad? En la palabra yo compartí y lo vimos al ver la palabra que la lluvia es bendición, ¿no? Son también días que son grises, bien como está el color del cielo, ¿no? Que muchas veces, y no es por el color del cielo, obviamente, que viene el desánimo y la tristeza y todo, ¿no? Pero yo creo que es un conjunto, el estar encerrado en el encierro, en encerrarse en uno, no salir afuera a tomar el aire, a disfrutar un día de sol, ¿no? Y yo creo que, por lo menos en lo personal, he visto muchas situaciones de personas, podría decir en mi generación, ¿no? De que cuando las he encontrado totalmente desanimadas, personas que hoy por hoy no conocen del Señor, ¿no? No conocen porque aún no le han querido recibir en sus vidas, ¿no? Esas personas se encuentran así, en un cuarto, encerrado, en su mundo, jugando videojuegos, sin interactuar con nadie, sin hablar de nada, eh, que sea bueno para su vida, algo que edifique, no quieren saber nada con la palabra, no quieren saber nada con Dios, no quieren hablar de oportunidades para sí mismos porque creen que su vida ya está, que ya les pasó todo, que no hay una oportunidad para ellos, ¿no? Eh, entonces yo creo que esas son las personas que también eh, ataca este espíritu, ¿no? Por eso digo, entonces sumado a que el día está lluvioso, si esas personas no salen un día de sol, no tienen ganas de salir afuera a ver lo hermoso de la creación del Señor, ¿no? Mucho menos un día de lluvia, un día nublado, creo que es la mejor excusa para que esas personas no salgan, porque esas personas no pueden batallar con un espíritu así, ¿no? Porque no conocen la oración, no conocen la revelación de la palabra, no conocen las herramientas que nos da la palabra.
Entonces, eh, es más fácil para ellos ya que lo hacen cotidianamente y como digo, estas personas yo las he visto así, sin asearse, ¿no? Cero aseo, personas que pasan encerradas, que tienen las cortinas cerradas, ¿no? Que no entra claridad en sus hogares. eh, y estoy hablando de personas que no tienen aún conocimiento de la palabra o que no han querido recibir a Cristo en sus corazones. Pero después vamos a las personas como nosotros, personas que le creemos a Dios, que conocemos gran parte de su palabra, que vamos a seguir adquiriendo allí revelación de la palabra de Dios a medida que uno va teniendo conocimiento de los libros, de la palabra, de los pasajes, de las historias, de todo lo que sucedió, ¿no? Y todo lo que Dios nos dejó para poder batallar en medio de estos tiempos, ¿no? Aún así nosotros también nos desanimamos. Acá vimos dos personajes de la Biblia, el que conoce y bueno, y el que no que sepa, ¿no? David, un pastor de ovejas, ¿no? Un pastor de ovejas, que el que conoce la historia y el que no estaría bueno que la buscara. ¿Quién fue a llegar a ser David? Para no extendernos, ¿no? Que buscara, como siempre digo, está bueno que nos podamos meter y interesarnos, el que está interesado, que está teniendo un despertar en buscar este personaje. No estamos hablando de cualquier personaje. David es un personaje muy importante y que es de mucha bendición para quien conoce la palabra ya y que para hoy en día también nos sigue sirviendo todo lo que él allí pasó, ¿no? Y cómo llegó él al liderazgo, ¿no? Y Moisés también, y Moisés también. Entonces, yo sé que esto soy consciente, para mí, en primer lugar, me enseña a mí, es para mí la palabra, le doy gracias a Dios porque me sigue dando revelación de su palabra para poder aprender, adquirir conocimiento y poder batallar contra estas cosas que son una realidad, aunque no la veamos, ¿verdad? A través de la fe del Señor, que ponemos nosotros, depositamos en el Señor, ¿no? Y, pero no quiere decir que esto le pase solamente a las personas, como yo decía, que muchas veces en mi generación y en otros casos también, gente que he conocido a lo largo de que conozco al Señor, ¿no? Que se encuentran en esta situación, muchos han salido, muchos han entregado su vida a Cristo y han comenzado a caminar con el Señor, pero también les pasa, nos pasa a las personas que compartimos la palabra, la estudiamos. No es que lo que estamos buscando del Señor todo es un camino de rosas, no. Hay espinas también, hay espinas. Siempre recalco eso, ¿no? Porque no es que uno quiera compartir solamente un mensaje, ¿no? Allí de que vos decís, pero esta persona cree en Dios, lee la palabra, la practica, pero siempre está recalcando también que, que puede batallar y que le pueden suceder cosas como las que acabamos de ver en la palabra, ¿no? No, hay que ser realista y hay que ser sincero, hay que ser sincero. Ya Cristo venció en la cruz, pero siempre, como verán, demanda algo de nosotros. Acá demanda que tengamos la revelación de la palabra. ¿Cómo? Estudiándola, metiéndonos con ella, pidiéndole al Señor que nos enseñe, que nos hable, que nos dé sabiduría a través de la palabra, siempre a través de la palabra, que lo que escuchemos de cualquier lado, de un líder, de un pastor, en un campamento cristiano, un montón de lugares que podamos escuchar la palabra, podamos retener ese mensaje, como dice la palabra, examinar todo, retener lo bueno. Entonces, ¿cómo? Si nosotros tenemos el conocimiento, vamos a poder comparar con lo que estamos aprendiendo, las cosas que están en la palabra, y al examinarla vamos a retener todo lo bueno, todo que es lo bueno, lo que está en la palabra, lo que Dios nos reveló, que es así, lo que escuchamos, como digo, en cualquiera de estos modos, prédica, en internet, que quizá también muchas veces se ven, que hay muchos predicadores, ¿verdad?, que tienen canales, se comparten en vivo, otros que han grabado, pero es importante de que tengamos la revelación de la palabra, como digo, que no nos pase como los profetas en Baal, ¿no? Que cualquiera venga y nos diga, hermano, un ejemplo, por poner algo, ¿no? Arrodíllese porque hace mucho que usted no se arrodilla, no ve las rodillas delante del Señor. Mira, hermano, creo que es lo más común, vamos a ser sinceros, cuando uno está con falta
de comunión con el Señor, está con falta de oración. Es una de las cosas principales. Creo que una de las cosas más fáciles de darse cuenta cuando una persona hace mucho tiempo no ora. ¿No? Porque por los frutos, por los frutos. Los frutos que ya nos fueron dados y que lo podemos poner en práctica, ¿verdad? Entonces, muchas cosas revelan cuando uno tiene falta de oración, más allá de saber si es de rodillas, si uno se arrodilla, si lo ha separado, en qué momento, de qué forma, ora lo sabe el Señor. Pero cuando uno recibe, creo que revelación de la palabra, o a través de un profeta, no en la revelación de la palabra, sino iba a decir a través de un profeta, ¿verdad? Uno tiene que también tener, aparte de la revelación de la palabra, pedirle al Señor la sabiduría y el discernimiento de llevar eso a la palabra, y en el momento de llevar la palabra que uno recibe de ese profeta, porque mucho se llamaba profeta, ¿no? De verlo en la palabra revelada a nosotros, si realmente es de parte de Dios eso. Si es algo que solamente uno sabe, ¿tá? Que está atravesando, ¿tá? Que esa persona que te dio la palabra, que se hace llamar profeta y te la da, no, tiene que estar en la palabra de Dios. Tiene que estar, la tiene que avalar. Esa profecía la tiene que avalar como cualquiera de las profecías están avaladas acá en la Biblia y sucederán, ¿no? Se tiene que cumplir como una profecía, ¿saber? Esa profecía se va a cumplir. Yo de hecho puedo dar fe de que he recibido profecía y profecía que es revelación de la palabra, cosas que van a sucederte en el futuro y se han cumplido. Entonces esa profecía era real, era de parte de Dios. Ahora, cuando esa palabra no se cumple, no se cumple, y no es porque sea el tiempo o no sea el tiempo de Dios, ojo, cuando esa profecía tiene que estar paralela a la palabra, tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que tener el conocimiento para que no nos pase como el pueblo de Dios le pasó, que pereció por falta de conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese lugar, en ese lugar. Hay que ver bien ese versículo. Entonces, si nosotros tenemos falta de conocimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor, de ver si es de acorde a la palabra o no, no nos va a pasar que vamos a perecer. Pero volviendo a Éxodo, que fue donde, ¿verdad? A Éxodo 17, que fue donde leímos, ¿no? De esta guerra contra Amalek, ¿no? Como dijimos que al que atacó fue a Moisés, como en Samuel vimos que a David, y en qué momento. Moisés venía, ¿no? De toda esa situación de atrás de plaga, hasta de los primogénitos, o sea, venía y él sabía en qué condiciones venía Moisés y cómo estaba allí y cómo se sintió. Entonces vimos como Amalek y a quiénes y en qué momento los ataca. Por eso yo los invito a que sigamos leyendo la palabra y teniendo revelación de la palabra, porque cuando estamos débiles, cuando le aflojamos un poquito a la oración, a la lectura de la palabra, es allí cuando este espíritu ataca. Entonces, que podamos ser sabios. Y si tenemos falta de sabiduría y si Dios que la pidamos, sin reproche, Él la va a dar. Entonces, yo decía que este espíritu, acá una de las cosas que finalmente encontré anotadas aquí, porque como vieron no estuve viendo el bosquejo, sino que fue el Señor dejando en mi mente allí, ¿verdad? Todo lo que pueda adquirir y sacar, y hay mucho más para compartir, siempre, mucho más, siempre. A veces Dios nos habla de una manera, otros de otra, pero la palabra siempre es la misma, como digo. Que una de las cosas que yo he notado, que esto es como un espíritu ladrón, por lo que yo entendí acá, ¿no? Porque él ataca a nuestra vida, ¿no? Allí, trae a nuestra vida y a nuestro hogar y a nuestra descendencia, ¿no? Porque por algo dice que la guerra iba a ser de generación en generación, ¿no? Una de las cosas acá que yo recalqué en mi Biblia. Entonces, va a atacar a nuestro hogar, va a atacar a nuestra descendencia. ¿De qué manera? Con pelea, ¿verdad? Una de las cosas que puede hacer, dividiendo la familia, con cualquier tipo de adulterio, ¿verdad? Con una destrucción familiar. Él destruye allí.
este espíritu ataca, ataca allí el hogar, ataca a la persona que se quiere afirmar, que de algún modo se está afirmando con la revelación de la palabra, allí, ¿verdad? La quiere destruir para romper con todo el resto de allí, de las partes como de un puzzle, ¿no? Como de un puzzle, quiere romper, ¿no? La pieza del medio, que es la que termina de armar el puzzle allí, para destruir tu alrededor. Por eso yo digo que ataca de esta manera a la familia. Por eso yo sacaba eso también como enseñanza, ¿no? Que, que bueno, que genera discordia, pelea, divisiones. En este caso yo estoy hablando de la familia, pero lo puede hacer eh, en relaciones, en el lugar donde estudias, en el lugar donde trabajás, en el lugar donde te congregás. ¿Va a atacar a quiénes? A las personas que están firmes, a las personas que están allí, que se cansan también, que se cansan. A veces no lo dicen, pero uno lo nota y a veces no lo nota, pero esas personas también son de carne y hueso, se cansan. Están enseñando, están buscando la revelación de la palabra para compartírselas a otro. Y este espíritu no quiere que tú le compartas esto a otro. No quiere que tú le digas, mirá, escuché tal cual video, decía esto, te invitaba a buscar en la palabra, ¿verdad? Quiere sacarle la fuerza a la persona que está queriendo involucrarse con la palabra, ¿no? Quiere eh, adquirir conocimiento, revelación de Dios para poder crecer, para poder afirmarse, para poder batallar, para poder luchar. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lleva una promesa, que donde uno cree va a ser salvo toda la casa. Entonces allí Él va a atacar al que está creyendo, de algún modo, a pesar de la flaqueza, va a atacar, va a atacar allí, ¿tá? Y, y es algo que yo saco como enseñanza, porque muchas veces me he sentido así, ¿no? Porque me han dado ganas, como Moisés, de bajar los brazos, de bajar los brazos. ¿Y qué tengo que hacer yo? Bueno, quizás no tengo a Aarón y a Ur al lado mío, ¿no? Como en el caso de Moisés aquí que tenía, ¿no? Pero tengo a Dios porque esta batalla, como dice acá, es de Jehová esta guerra contra Amalek. De que pedirle al Señor que me levante los brazos, ¿no? Y no cuando ya no puedo más, cuando ya estoy siendo derribada en ciertas áreas o superada, me veo, lo que fuere, ¿no? Nos veamos así, no esperar estar en esas condiciones porque le estamos dando ventaja a esta clase de espíritu, ¿verdad? Que, que vienen de parte del enemigo, ¿no? Que evidentemente no vienen de parte de, no es algo que sea la voluntad de Dios, sino que sucede y bueno, como dije, que esta guerra contra Amalek es de Jehová, atendrá a Jehová, Jehová pelea, pero nosotros tenemos que abrir allí, ¿verdad? La mente, mojarnos de la palabra y dejar que esta batalla el Señor la pelee con nosotros. Eso es lo que yo entendí. Y bueno, quiero entregar en esta noche este tiempo que compartí con ustedes y que me gozo en poder ver gran líderes que también afrontaron lo mismo, se sintieron, quizás como muchas veces nosotros nos hemos sentido, nos sentimos, y bueno, ellos acudieron a Dios y uno siente la fortaleza del Señor y, y a veces nos decimos a nosotros mismos, yo en lo personal, porque uno demora tanto en ir allí a esperar que el Señor tiene siempre para hablar, no tiene la salida y para darnos las herramientas, ¿no? Lo comparto porque, como verán, hace tiempo es el último video, ahora comparto este, sin importarme y no mirar para atrás el tiempo que pueda hacer que de repente no me detenía tanto en la palabra, sino que de saber que siempre Dios es paciente y nos espera y siempre nos está hablando y nos está diciendo que tiene un propósito con nuestras vidas y que el motivo por el cual nos suceden muchas cosas. Porque el desánimo, porque la tristeza, porque hay muchas cosas. Somos personas de carne y hueso, pero el que nos da la fortaleza es el Señor y muchas cosas más que la fortaleza. La sabiduría, la revelación,
el entendimiento de muchas cosas que nosotros no entendemos. Así que bueno, los invito a que puedan seguir viendo los videos, que les sea de bendición para sus vidas y, y que puedan suscribirse para poder ver cada vez que hay un video nuevo y, y que puedan saber de que no están solos, que Dios está con ustedes y que conozcamos o no conozcamos al Señor, muchas veces podemos sentirnos así. Podemos sentirnos cansados como Moisés aquí y como David, ¿no? Ante estas situaciones que vimos todos de ejemplo, pero los sigo invitando a que puedan empezar a experimentar una vida con Cristo y ver la diferencia, que aunque a veces seamos duros, a veces demos vuelta y para buscarle al Señor, de todos modos igual, Él está allí esperándonos. Él no nos obliga, Él nos está esperando como un caballero que es, pero siempre, siempre tiene la respuesta para las cosas, la salida. Solamente tenemos que creerle y comenzar por empezar a leer su palabra y que Él se nos revela en nuestra vida por nuestra propia decisión de buscarle. Bueno, que el Señor los bendiga y bueno, que les digo que pueden comentar, pueden suscribirse y los saludo en la paz del Señor.